A raíz de videos anteriores, algunas personas me han preguntado cómo pueden iniciarse en el mundo de la programación o cómo aprender a programar, qué lenguaje pueden utilizar para empezar a aprender a programar o cómo pueden mejorar sus habilidades. Ojo que yo no me considero el mejor programador del mundo para nada, pero sí he tenido la posibilidad de trabajar con personas de diferentes edades, nacionalidades y backgrounds. Bienvenidos a mi canal, soy Javier y en este video te voy a intentar dar mi opinión sobre cuál es la mejor forma de aprender a programar. El primer consejo que les puedo dar es que la verdad creo que cuando uno empieza a programar no es tan importante el lenguaje que quiera utilizar para aprender. Obviamente cuando uno aprende a programar pues tiene que utilizar algún lenguaje, pero lo más normal es que a futuro quieras o tengas que aprender algún otro lenguaje. Lo que tienes que realmente aprender y practicar no es la sintaxis del lenguaje que quieras utilizar, sino la forma en que resuelve los problemas, esa forma lógica de pensar. Da igual si utilizas Python o JavaScript o Java o Golang para aprender. Es más importante aprender de forma general a resolver problemas a través de constructos o estructuras clásicas de la programación. Estos elementos pues se repiten en todos los lenguajes y uno los acaba utilizando todos los días. Podríamos entender como que los lenguajes de programación son una forma concreta de cada una de estas construcciones, por lo que si tú realmente las dominas, va a dar igual en qué lenguaje las tengas que implementar, va a dar igual si es Python, Java, C++, da igual al final. Por eso es importante aprender cómo funciona una variable, por ejemplo, cómo funcionan las estructuras de control, cómo funciona un if, cómo funciona un for, un while, un do while, que son los bucles. Las variables, por ejemplo, las podemos definir como que son cajitas donde puedes guardar valores y esas cajitas tienen un nombre y es al final con este nombre con lo que las puedes identificar en el resto del programa. Estas cajitas pueden ser de diferentes tipos, cajitas que guardan números, cajitas que guardan texto o cajitas que guardan otro tipo de datos. Aprender a dominar el uso de estas variables es básico para cualquier lenguaje de programación. A partir de aquí tenemos por ejemplo las estructuras de control. A veces queremos que nuestro programa haga una cosa u otra dependiendo de una decisión o incluso que cierta acción se repita un número concreto de veces. Para eso tenemos las estructuras de control que pueden ser como un if o los bootles que son los for, while o do while. Con los condicionales, con los if, podemos hacer que se ejecute una cierta parte de nuestro código en función de una decisión a tomar. Por ejemplo, si cierta variable tiene un valor mayor a otro, ejecutamos un pedazo del código. En caso contrario, pues se ejecuta el otro. Eso nos permite controlar la ejecución del programa y resolver problemas mucho más complejos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los bootles. Si queremos que una parte de nuestro código se ejecute un número concreto de veces, podemos utilizar, por ejemplo, un for. Cada lenguaje puede tener una sintaxis ligeramente diferente, pero en general siempre sigue siendo el mismo formato. Así que, de momento, las primeras cosas que tienes que aprender para empezar con la programación son variables, estructuras de control como los if, y los bootles que pueden ser for, while o do while. Para aprender a resolver este tipo de problemas utilizando todas estas herramientas existen diferentes páginas como por ejemplo está LeetCode o HackerRank o páginas similares donde lo que puedes hacer es te entregan un problema y tú puedes utilizar cualquier tipo de lenguaje para resolverlo. Eso es la verdad lo que más me gusta, que uno puede utilizar el lenguaje que le dé la gana, o sea no importa el lenguaje que aprendas. Así como consejo personal yo les recomiendo mucho practicar los bootles porque son herramientas que uno acaba utilizando todos los días. Hey, hola, estaba editando el video y esto que digo de las páginas como LeetCode o HackerRank no son solo para aprender a programar. Por ejemplo, las grandes empresas, esas que pagan salarios de 100k, 120k, lo más normal es que te pongan una prueba al principio de una de estas páginas y pues si ya tienes experiencia haciendo este tipo de problemas, pues es una ventaja muy grande. Yo por ejemplo ahorita estoy grindeando LeetCode porque quiero un trabajo diferente y pues quiero un salario mucho más alto, la verdad. Entonces este tipo de páginas te van a acompañar durante toda tu vida de programador. Luego de aprender lo básico y aprender a resolver problemas con estas herramientas, lo que viene es el concepto de función. Lo más normal es que mientras estabas practicando con las variables y las estructuras de control, te hayas dado cuenta que tu código se empieza a repetir. Eso es muy normal al principio. Así que este es un buen momento para aprender que tú puedes tomar esos pedazos de código, separarlos en partes individuales llamadas funciones. Las funciones lo que en realidad permiten es coger una parte del código, darle un nombre y así hacer más fácil que se pueda utilizar en el futuro esa misma parte del código. El siguiente paso en el camino para aprender a programar, yo una vez habiendo hecho algunos problemas con funciones, sería para mí aprender de estructuras de datos. Hay algunas estructuras de datos que todos los programadores deberían conocer. Las estructuras de datos son formas de guardar tu información. Hasta ahora hemos trabajado, por ejemplo, únicamente con variables, esas cajitas donde metía los datos. Esas cajitas no dejan de ser una estructura de datos súper simple, donde se guardan simplemente un valor. Las estructuras de datos más comunes lo que hacen es guardar conjuntos de información. Estoy hablando, por ejemplo, de los arreglos o las tablas hash. Estas estructuras de datos pueden tener un nombre un poco diferente en cada uno de los lenguajes. Por ejemplo, las tablas de hash en Python se llaman diccionarios, en C++ se llaman maps, si no estoy mal, y en JavaScript, por ejemplo, son objetos. Es importante saber utilizar todas las estructuras de datos y saber cuándo es más conveniente
utilizar una u otra para resolver un problema en específico. Saber qué estructura de datos es la adecuada es determinante para resolver un problema si se tiene en cuenta la eficiencia de recursos. Con estas estructuras de datos puedes empezar a resolver problemas mucho más serios y mucho más complejos. Y cuando lo combinas con el uso de estructuras de control y los bootlegs que ya conoces, se te empieza a abrir la mente sobre cómo resolver cualquier tipo de problema. A partir de aquí se puede decir que ya conoces lo básico de la programación, lo básico de resolver problemas. Podríamos decir que ya tienes los cimientos que te van a servir para siempre a la hora de aprender una nueva tecnología o un nuevo lenguaje, independiente de si es frontend, backend o si se trata de hacer aplicaciones. El siguiente paso, si uno quiere ir por la programación orientada a objetos, sería entender qué es una clase y qué es una interfaz. También tener en cuenta cómo el uso de clases y patrones de diseño pueden ayudar a resolver problemas mucho más complejos. Y para acabar, es a partir de aquí donde yo empezaría a centrarme en qué lenguaje quiero aprender o qué framework quiero utilizar. Por ejemplo, si me interesa hacer servidores web y yo utilicé Python para aprender, pues empezaría a mirar un poco de Flask, Django. Si quiero hacer visualización de datos, tal vez Dash. O si a ti lo que te interesa es el frontend, pues deberías estar usando tal vez JavaScript y ver React o Angular. En resumen, lo que quiero dejar claro con este video es que no importa el lenguaje que utilices, sino que aprendas a resolver problemas, que aprendas a desarrollar esa forma lógica de pensar. Para aprender un nuevo lenguaje o para aprender una nueva librería, pues siempre hay tiempo. Lo importante es tener unos buenos cimientos, un buen pensamiento algorítmico, para que luego solo tengas que buscar la sintaxis de un lenguaje. De esta forma, pues uno puede aprender muchos más lenguajes mucho más rápido, o incluso recibir un problema en un lenguaje que uno nunca había tocado y resolverlo en un par de días. Al final, todo lo que toca buscar, por ejemplo, es, oiga, ¿cómo hago un if en JavaScript? ¿Cómo escribo una tabla de hash en Python? Vainas por el estilo. Al final, lo que quiero decir con todo es que los lenguajes de programación son únicamente una herramienta que nos ayudan a plasmar en la realidad la solución que nosotros ya pensamos. Pero es esta capacidad de pensar estructuradamente para resolver un problema lo que te hace un buen programador o un mal programador. Espero que el video te haya gustado y te sirva para tener un poco de luces si quieres entrar en este camino de la programación. Muchas gracias por verme y nos vemos en un siguiente video. Adiós.